Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el taller virtual Checklist para efectuar el cierre contable y tributario del ejercicio 2023. Tenemos en plataforma a la doctora Esther Ríos Córdoba, contadora pública con maestría en tributación y auditoría, experiencia en el área tributario con más de 10 años. Actualmente se desempeña como consultora tributaria, ex gerente de impuestos de la firma tributaria de Quantum Consultores, ex funcionaria de la SUNAT. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración de la doctora Esther Ríos a favor de nuestros clientes asociados, suscriptores de la membresía tributaria del Club de Contadores. Sin más preámbulos, entonces, vamos a cederle la presentación y el micrófono. Doctora Esther, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante, doctora. Iniciamos con nuestro evento. Muy bien. Hola Edu, muy buenos días, agradeciendo a Dios por un día más de vida. Qué alegría poder encontrarme nuevamente en esta hermosa casa del Club de Contadores. Mi agradecimiento a Edu por organizar este evento y por convocarme para poder compartir con todos ustedes uno de los temas más importantes en estos tiempos, que es justamente la declaración jurada. Y hoy vamos a trabajar un checklist de los procedimientos que tenemos que aplicar y que no se nos pueden pasar pues en esta determinación. Un saludo para todos. A ver, perdón, acá me sale dice aceptar, no sé, hay algo que me sale aquí. Ah, ya vi aquí. Un saludo para todos los colegas que lo están viendo en vivo y también para aquellos que lo van a ver en diferido. Mi saludo desde acá de Trujillo, Perú. Saludos cordiales para todos. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con este seminario y vamos a empezar con unas reflexiones breves para luego ya ir a la casuística. Y es que justamente nos vamos a enfocar más que ver ya la norma, vamos a ver la aplicación y cuáles son pues esos procedimientos y pasos que tenemos que seguir, porque la idea es que cuando vamos a hacer la aplicación de la norma, cuando vamos a hacer nuestra determinación, lo cierto es que lo que tenemos es información disponible y a partir de ahí inicia esa preparación y hay muchos pasos que tenemos que seguir. Y justamente en mis más de 15 años de experiencia como consultora, he podido apreciar de que muchas veces las observaciones que se detectan en las fiscalizaciones, los errores que se encuentran en la determinación del impuesto es justamente porque no se han seguido algunos pasos, ¿no? Entonces, aquí paso a comentarles algunos temas preliminares para ya iniciar con nuestro curso. Eh, en primer lugar, tener bien claro el objetivo de un cierre tributario, ¿no? ¿Por qué estamos preparándonos? ¿Por qué tenemos que enfocarnos en analizar las cuentas, en hacer procedimientos, en adjuntar medios probatorios? De hecho, el campo tributario, y más en renta, es muy interesante, pero se ha vuelto en los últimos años un poco más complejo, más aún con el tema de adopción NIF, que tiene incidencia directa pues, en los estados financieros y eso impacta también en la determinación del impuesto, ¿no? Entonces, primera reflexión es que para poder tener un buen cierre tributario, para poder tener una buena determinación, una determinación correcta del impuesto a la renta con baja contingencia, el requisito número uno es tener un buen cierre contable. Y para tener un buen cierre contable es necesario tener implementado en todos los procesos de la compañía, en todos los ciclos operativos, y así se denomina en el rubro de controles, tener justamente implementado un buen sistema de control interno. Y ese sistema, miren, una vez que se implementa, se tiene que ir revisando y mejorando, porque pueden tener un buen sistema implementado, por ejemplo, pueden tener una política que dice que todas las compras tienen su orden, ¿no? De compra, por ejemplo, pero que como los controles lo hacen las personas, los trabajadores de diferentes áreas de la empresa, muchas veces suelen no aplicarlo. Entonces, esos controles tienen que ir revisando constantemente. Y ahí se van a detectar muchas deficiencias, por ejemplo, ¿qué encontramos en una compañía, en una de las revisiones que hacemos? Que, por ejemplo, la persona encargada del activo fijo
cuando ya estábamos revisando ya el impuesto y pedíamos la data del activo, nos decía, pero es que esa data todavía no está completa porque tengo acá un conjunto de expedientes que todavía no lo he incorporado. Imagínense nosotros ya revisando el impuesto, pero ni siquiera el estado financiero estaba completo, porque hay activos que no se han incorporado al módulo y no han generado depreciación. Temas como ese, o como por ejemplo la tesorera nos dice, ya, lo que pasa es que yo sí tengo ya todos mis bancos cerrados, pero tengo uno de los bancos que no he hecho conciliación y que tengo información pendiente de cargos en el banco por reconocer todavía en la contabilidad que no lo tengo terminado. Entonces, temas como eso, y esa es, miren, una de las causas por las cuales seguramente ahorita que están ya revisando el cálculo final, ustedes habrán podido detectar, ¿no? Muchas veces ni siquiera son temas netamente tributarios, son temas de controles y temas contables. Esa es la primera reflexión. ¿Qué hacer en ese caso? En ese caso es justamente hacer una revisión de la información financiera primero y reestructurar esa data, incorporar aquellos movimientos que no han sido registrados. Esa sería mi recomendación. Sin embargo, van a haber empresas, seguramente ustedes están asesorando a algunas empresas que ya sus estados financieros, por ejemplo, al 15 de enero, cerraron totalmente. O sea, esos estados financieros ya no se mueven. Es más, con las del SAP es más complicado o que ya reportaron a sus entes reguladores, o que ya reportaron a la SBS, o que ya reportaron, por ejemplo, a sus matrices, por ejemplo. Sí, todavía no empezamos con el material, estamos dando unas breves reflexiones, colega. Sí, ahorita vamos a empezar. Entonces, les decía que ahí tenemos, miren, ahí tenemos gracias a ti, Rosario, por el comentario. Solamente comentarles a todos, o a los que recién se están incorporando, estamos empezando con unas breves reflexiones antes de ir a la casuística, para ponerlos en contexto. Entonces ahí tenemos la primera reflexión. Primera reflexión, controles de las operaciones. Esos controles se van revisando porque hay deficiencias, ¿verdad? Y una vez que tenemos un control fuerte trabajando, vamos a tener ya un buen estado financiero. ¿Qué significa un buen estado financiero? Incorporado todas las transacciones de ingresos, de costos, las entregas a rendir y toda esa información, ¿verdad? Luego también tener en claro, miren, tener en claro cómo viene tratando la empresa las diversas operaciones. Muy importante, yo tenía toda esta semana que ha pasado y seguimos porque es un grupo económico de cinco empresas, y con cada contador nos reunimos en verdad casi todos los días porque estamos haciendo la segunda revisión, vamos a hacer una tercera. Miren, ¿y por qué les cuento esto? Porque en la práctica ustedes habrán podido apreciar que el cálculo no se revisa en una sola fase. Revisamos, encontramos observaciones, corrigen y volvemos a revisar. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la casuística. Entonces, justamente, estuve revisando con una de las empresas del grupo, que es una industrial, y justamente yo le decía aquí, ¿cuáles son tus movimientos que tienes durante el año en inventario permanente valorizado? Me dice, bueno, acá el sistema reporta estos movimientos, ¿ok? Y la pregunta para todos ustedes es, ¿conocen ustedes a qué se refiere cada movimiento y cómo se está tratando contablemente y cuál es su dinámica? Me decía, eso no lo tengo, eso lo hace el sistema o lo ve el área de producción. Bueno, la persona encargada de preparar la determinación del impuesto y la persona que va a auditar, en el caso nuestro hacemos las auditorías, las revisiones, necesitamos entender cada una de esas operaciones. Por ejemplo, ingreso por compra lo tenemos bien claro, ¿verdad? Salida por venta, salida por ingreso por devolución de clientes. Y ahí tenían salida por merma, salida por destrucción, salida por, había uno que decía salida por siniestro. Y yo le decía, ¿esto de qué es? ¿Cómo lo están tratando? Y me dice, no, es que eso no sé cómo es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el paso ahí? Analizar cada uno de esos movimientos, determinar a qué se refieren, cuándo la empresa registra estos movimientos y luego tener en claro el tratamiento. Segunda reflexión, entonces, empecemos a describir los procesos. Les va a ayudar mucho. Todos estos temitas previos, les comento porque son necesarios, y ya con Club de Contadores hemos hecho cursos, taller justamente que tienen que ver con el tema de controles. ¿Y por qué estamos tratando mucho el tema de controles en renta? Porque
les decía que en mi experiencia como consultora, esta es la base. Esta es la base. No podríamos ir directamente a los procedimientos, adiciones, deducciones, que lo vamos a ver, y el checklist si no tenemos en claro el fondo del tema, el origen. Y cuando más bien vamos al fondo y al origen de estos problemas, nos va a resultar más sencillo ya determinar correctamente, tener los sustentos y al final pasar, cumplir con uno de los objetivos más grandes que tenemos, que es pasar con éxito una fiscalización. Ese sería uno de los principales objetivos que nos planteamos con todas estas ponencias, ¿verdad? Luego ya, tercera reflexión es que identifiquen en sus clientes en qué tipo de compañía están. Para los efectos del impuesto a la renta, yo señalo lo siguiente. Separen a sus clientes en dos grupos. Los que han adoptado NIF y los que todavía no adoptan NIF. ¿Por qué? Porque aquellas empresas que ya han adoptado NIF van a tener en sus estados financieros muchas estimaciones a los cuales vamos a tener que analizar y determinar si esos ingresos, si esos gastos reconocidos en la contabilidad realmente califican como gasto deducible o califican como ingresos grabados para el impuesto a la renta. Entonces, vamos a tener estimaciones justamente porque así lo señalan las normas contables. Ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los deterioros, miren, en aplicación a NIC 36, la empresa ha reconocido gasto justamente por deterioro, porque le hicieron un test de deterioro a sus activos y reconocieron que hay deterioro y se reconoce un gasto en la cuenta de gastos en la cuenta 68 con cargo abono en la cuenta 36. Entonces, en esas empresas que ya han adoptado NIF, vamos a encontrar en la contabilidad ese gasto reconocido. Luego le pasamos el filtro tributario y el filtro tributario me dice en el artículo 44 que ese gasto no es deducible porque es una provisión no aceptada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Determinar justamente cuál es la operación, cuál es el tratamiento contable y recién pasar el filtro tributario, como esto secuencia de pasos, ¿no? Entonces, yo ya tengo claro ahí en qué grupo de compañía me encuentro y en ese caso, miren, vamos a determinar la incidencia de cada aplicación de la norma. Nosotros tenemos dentro de ese grupo de clientes, ya sea directos o muchas veces tercerizados, porque también trabajamos con tercerización de servicios, eh, justamente nos decían, vamos a hacer el primer corte, se hizo en diciembre, miren, con corte a noviembre, ¿no? Y esa es otra reflexión que les comento. Las fases de la revisión de rentas tienen que hacerse por lo menos en 3 fases. Entonces, en diciembre se hizo la primera revisión y justamente dentro de los requerimientos estaba el tratamiento ya de la norma 2, por ejemplo, que nos pasen los movimientos que han reconocido en la contabilidad por norma 2. Me decía, no, es que el consultor todavía lo está trabajando. Entonces, ¿a qué va mi reflexión? A que si están en esta compañía con NIF, ustedes tengan que justamente en sus requerimientos solicitar esa información de la aplicación de cada una de esas normas. Entonces, en NIC 2, ¿qué van a tener? Los ingresos por desvalorización. Si todavía la empresa no lo hizo, imagínense ustedes no podrían revisar tributariamente. Entonces, pero esos son pasos previos que tenemos que seguir. También, por ejemplo, en NIF 9, solicitamos los movimientos de NIF 9. El consultor lo está trabajando. Entonces, si no han reconocido esas estimación de cobranza dudosa por NIF 9, miren, por NIF 9, que son pura estimación, entonces, cuando vamos a hacer la determinación del impuesto, no tenemos todavía reconocido esos movimientos. Y además también no solo es tener los movimientos, sino entender cómo se genera. Breve reflexión aquí, por NIF 9 ya no se genera por pérdida incurrida, sino por pérdida esperada. Eso quiere decir que si ingresa, por ejemplo, un movimiento de una cuenta por cobrar, aun cuando ni siquiera esté morosa, ya se reconoce una estimación de cobranza dudosa. Dicho estas reflexiones, vamos a pasar a ver ya. Y finalmente, una reflexión final es que el objetivo del cierre tributario no es para presentar la declaración dentro del plazo, realmente ese es uno de los objetivos secundarios. El objetivo principal, y es lo que también quiero compartir con todos ustedes, es que justamente se determine un impuesto a la renta que sea capaz de soportar una fiscalización, pero además también
Justamente para llegar a ello es que vamos a tener que contar con medios probatorios. Y esos medios probatorios van a estar formados por análisis de cuenta, anexos, reportes, validaciones, cruces, manuales de procedimientos, políticas, ¿no? Políticas. Me decían, yo le puedo dar una gratificación extraordinaria a mis trabajadores, sí, pero hay un requisito que tienes que cumplir adicionalmente a los generales, una política que sustente tu generalidad. ¿Qué pasa que no lo tengo? Bueno, ¿quiénes te pueden reparar? Te pueden reparar ese gasto. Listo, dicho estas reflexiones, entonces nos queda claro que el objetivo es preparar una determinación del impuesto con todos los sustentos y dentro de ellos están los medios probatorios que no se generan en diciembre, miren, sino que se generan mes a mes. ¿Y cómo yo hago para generar esos medios probatorios contundentes, le decía yo? Contundentes. Contundentes es que ese medio probatorio no pueda ser cuestionado por un auditor, no puedan ser cuestionados y no me digan, este documento no sustenta, ¿no? Como tenemos uno de los casos que nos ha llegado últimamente, que estamos trabajando, es que la administración prácticamente les está observando el 80% de sus compras. Y dice, ese formato que me has presentado no me sirve porque no dice quién lo hizo, no dice quién lo autorizó. Entonces, la reflexión aquí es, y yo estoy segura que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que pasar una fiscalización al día de hoy se ha vuelto en un trabajo bastante complejo y justamente no es porque no tengamos los libros, no tengamos los comprobantes, no tengamos la bancación. Las empresas lo tienen. Las empresas formales, que obviamente ese es nuestro mercado, digo yo, las empresas que quieren cumplir lo tienen. Lo que normalmente falla son en medios probatorios. Y para eso es que yo empecé esta conferencia indicando las restricciones iniciales que son los medios de control. Dicho esto, entonces, ¿cómo vamos a explicar mejor el tema del checklist de la siguiente manera? Yo preparé aquí en este modelo de cálculo, vamos a hacerlo en dos partes, en un modelo de cálculo del impuesto, con cada una de las adiciones y deducciones, qué procedimientos voy a seguir, y luego vamos al detalle ya de qué es lo que tenemos que revisar por cada cuenta. Me permiten aquí. Estamos acá. Me cuentan si pueden ver mi pantalla. Lo estamos viendo, doctor Esther. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Acá podemos ver un cálculo del impuesto, con cada una de las adiciones y deducciones, que pues muchas de estas adiciones y deducciones son muy comunes en la mayoría de empresas. Sin embargo, ojo, también vamos a tener acá algunos movimientos que obviamente son sectoriales y que no necesariamente van a ser para todas las empresas. Entonces, una de las adiciones más comunes vamos a tener esta, ¿no? Gastos sin comprobantes y también gastos que están sustentados con comprobantes que no reúnen los requisitos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta aquí? ¿Y qué procedimientos yo recomiendo dentro del checklist? Bueno, miren que hasta para tener más fácil esta adición, para determinar más fácil, yo debo incorporar ya controles desde el inicio de la transacción. Cuando yo ingreso en mi contabilidad o la persona encargada ingresa a la contabilidad un gasto que no tiene comprobante o que el comprobante no reúne los requisitos y ya no puede pedir el cambio al proveedor, mi recomendación es que vía sistemas incorporen allí una medida de control para que le pongan un indicador y que esto jale un reporte mensual y que me sirva para ir determinando mensualmente mis adiciones por impuesto a la renta. Entonces, gastos sin comprobante, vamos a tenerlo vía reporte, vía reporte. Ustedes dirán, pero ¿no será mejor que acá recomendemos que los gastos sí tengan comprobante? Claro que sí, para eso está justamente el tema de los controles. Y esto cuando se da, por ejemplo, detectamos, miren, en las empresas, en los últimos periodos, que justamente estos temas se dan por políticas incorporadas en la misma empresa. Explico mejor. Yo le decía, pero ¿por qué tienes tantos gastos sin comprobante, no? Me dice, lo que pasa es que dentro de las políticas de la compañía está que, por ejemplo, los trabajadores que van a comisiones de servicio pueden sustentar sus entregas a rendir
cuando van a comisiones de servicio, el 60% con comprobantes y el 40% con declaración jurada, ¿no? Y cuando viene el trabajador directamente sustenta de esa manera, ¿no? 60% con comprobantes y todo el 40% con declaraciones. Y es que la política puede mejorarse, ¿no? Porque no es que en general todo los 40% lo sustentes con declaración jurada, sino es que todo aquello que ya no has podido solicitar comprobante de pago. Hay que ir afinando esas políticas entonces, porque, por ejemplo, si van a un local y sí pueden pedir comprobante, no podrían traer una declaración jurada, ¿no? Pero esas son políticas que se tienen que ir afinando para ir reduciendo este concepto, gastos sin comprobante. Y este de acá se logra con un checklist de controles básicamente en la recepción, ¿verdad? En la recepción, porque ahora con el tema electrónico van a tener que validar que el documento reúna los requisitos, pero además también que tengan su archivo XML, pero además también validar que ese comprobante exista en el sistema de SUNAT. Hace poco me decía un cliente, miren, usted ha emitido su factura por un servicio que hemos realizado, pero necesitamos que haga el cambio, me decía, ¿no? Necesitamos que haga el cambio. Muy bien, acá ya tengo una pregunta, miren, muy interesante. Y se me estaba pasando la reflexión. Para completar la reflexión inicial, que es importante, miren, y gracias a la pregunta, yo les puedo compartir al día de hoy, que estamos 17, ¿verdad? 17 de febrero, que en todos estos años, como consultora tributaria, asesorando a muchas compañías, he podido apreciar y puedo yo darles mi opinión que dentro de todas las observaciones que hace la administración tributaria, hay una que es más compleja. Y también de eso les hablé en un inicio, pero quiero ahora con la pregunta de la colega confirmar, ¿no? Es el sustento de la fehaciencia. O sea, todo lo demás, comparado con el sustento de la fehaciencia, es más sencillo, ¿no? Pero en el tema de la fehaciencia, ¿qué medios probatorios son necesarios? Un cliente me decía, pero usted me ha dicho que acá contrato, aparte me ha pedido conformidad, aparte me ha pedido reporte. En el caso, por ejemplo, de traslado de personal, me pide la relación, con firmas de los trabajadores. O sea, ¿cómo puedo saber yo qué documentos son necesarios? Ese es el tema, colegas, que no tenemos, la norma no ha contemplado qué documentos son específicamente necesarios para cada uno. Y ahí sí entra a tallar el buen criterio, el buen análisis y también la aplicación ya de lo que el tribunal ha ido estableciendo. Muy importante ello. Y voy a atender la pregunta, vamos a hacer una sesión de preguntas en una hora aproximadamente. Ahí vamos a atender también la pregunta que nos ha planteado la colega y tiene que ver con medios probatorios. Entonces acá, miren, gastos que no reúnen los requisitos, justamente desde un inicio ya lo pueden tener esta información y pueden ir incorporando en su reporte adicional. No vamos a tener una cuenta por esto de gastos sin comprobantes, sino que vamos a tener un reporte adicional que justamente la idea acá de todo esto es que estos procedimientos, este checklist que vamos a ver el día de hoy, no necesariamente sea manual, sino que los sistemas nos ayuden para ello. Porque valgan verdades, usted podría hacer una revisión manual de una empresa que tiene 100 operaciones o 200, pero hay una que le llega 1000, 2000, 10.000, ¿verdad? Que se hace impracticable. Y sí necesitamos la ayuda de sistemas, la ayuda de las herramientas digitales y hoy también con el tema de la inteligencia artificial. Muy bien. Entonces nos queda claro estos dos temas, gastos sin comprobante y gastos que sí tienen comprobante, pero que no reúnen los requisitos de acuerdo al establecido, no solo en el reglamento de comprobante de pago, sino también en las modificatorias que se vienen dando. Por ejemplo, una pregunta que nos han hecho acá, voy a pintar es, ¿qué pasa que si tengo yo comprobantes de pago por mis gastos, por mis compras, pero no tienen, miren, no tienen la condición de contado crédito? No lo tienen. La pregunta es, ¿ese gasto es deducible? Y la respuesta es no, porque esa condición hoy es un requisito. ¿Qué más?
¿Qué pasa si tiene, por ejemplo, es una operación de crédito y no tiene, por ejemplo, el monto neto a pagar?